La proteína beta amiloide es una proteína que se encuentra dentro y fuera de la neurona y que es inofensiva. Esta proteína está dada por la proteína precursora de esta proteína, el material amiloide, y se va a acumular en las placas seniles o neuríticas, como la placa que ves del lado izquierdo, en el centro del material amiloide. A ver, esas placas se llaman neuríticas o seniles porque las vamos teniendo con la edad. La diferencia es que podemos tener muchísimas más placas de lo normal. Y aunque estrictamente puede el material amiloide ser inofensivo, va a llegar un momento en que se va a hacer patológico, como lo vamos a revisar. Ese material beta amiloide, esa proteína beta amiloide, se acumula también en las paredes vasculares, como en la imagen del lado derecho, en los capilares, lo que conocemos como angiopatía amiloide. Ahora, también es importante mencionar que las placas seniles-neuríticas en forma exagerada se presentan también en los cerebros de personas con algunos problemas cromosómicos, destacando la trisomía 21 o el síndrome de Down. La proteína beta amiloide, cuando se rompe, se fragmenta y se vuelve altamente neurotóxica. Y entonces empieza a matar a las neuronas. Fíjense que hace muchos años, los niños que tenían problemas de Down se morían pues, más o menos por ahí de los 30 años. En la actualidad, con todos los cuidados y lo nuevo, con medicamentos, ahora tenemos antihipertensivos, que prácticamente disminuyen las complicaciones de estos chavalines, y ahora ya tenemos pacientes con síndrome de Down que tienen 70 años. Y resulta que prácticamente todos están desarrollando enfermedad de Alzheimer, porque comparten las mismas placas seniles o neuríticas que la enfermedad y se rompen. Vamos a hablar más durante todo este tema de la fisiopatología, que es muy interesante, porque va de la mano con el envejecimiento cerebral también, y va de la mano con el incremento de los pacientes con demencia a nivel mundial. La prevalencia llega a ser hasta casi del 6% de arriba de los 65 años. La mortalidad realmente es baja. Son pacientes que pueden alcanzar cierta estabilidad en cuanto a su presión arterial, su frecuencia cardíaca y otras patologías. Se ve un poquito más el incremento en Europa, en el norte de Europa y en el norte de América o del continente americano. La proteína beta amiloide es una proteína de peso molecular muy alto, considerado polipéptido glicosilado, y se encuentra, como la ven en la imagen del lado derecho, dentro y fuera de la membrana neuronal. Esas como esferitas azules o moraditas que están en dos filas horizontales, es la membrana neuronal, y la proteína la ven ahí en espiral, fuera y dentro de esa membrana. Bien, resulta que esa proteína está, mientras está íntegra, no tiene ningún problema y es totalmente inofensiva. Sin embargo, llegan tres enzimas, alfa, beta y gamma secretasas, que son los piquitos rojos que ven ahí en la proteína, llegan y la fragmentan. La proteína, cuando se fragmenta, es altamente neurotóxica. Y entonces va a ocasionar un inicio de un daño de un proceso neurodegenerativo progresivo y crónico. Y obviamente alterará las funciones. La ruptura de la proteína, entonces, es nuestro problema, y que esa proteína va a ir dañando neuronas y se va a ir acumulando principalmente en el lóbulo temporal, como ven ahí, en los depósitos en el lóbulo temporal, y se va a ir extendiendo paulatinamente. Bien, junto con el material beta amiloide que vemos en las imágenes del lado derecho, cómo va aumentando en el lóbulo temporal, se va al frontal, el parietal, se va extendiendo. Igual hay otra proteína que es la proteína tau, la cual sirve para sostener la estructura de los microtúbulos transportadores de proteínas a nivel neuronal. La proteína tau también se puede desestabilizar porque se fosforila y al fosforilarse se rompe.
y al romperse la proteína tau se rompen los microtúbulos y la neurona tendrá un proceso mayor de destrucción. La proteína tau patológica también se va a depositar en el lóbulo temporal. Esas son dos proteínas importantes en la fisiopatología de la enfermedad demencial. La beta-amiloide, que cuando se rompe se vuelve neurotóxica. Ahora, la formación de las placas neuríticas o seniles, que las vamos teniendo por la edad, puede ser, tenemos algunas plaquitas por la edad normal, proteína beta-amiloide. Esa proteína precursora del amiloide, ahora sabemos que es la polipoproteína E4, que es de carácter genético, es hereditario. Heredamos esa proteína precursora del amiloide. Se juntan otras proteínas como las presinilinas y otros factores genéticos que harán que vayamos teniendo la formación de esas placas neuríticas o seniles. Les dejo correr este video para que vean. Es importante ver el material ahí, cómo está la proteína beta-amiloide dentro y fuera de la membrana y cómo llegan las enzimas alfa, beta y gamma secretasas que la rompen y la vuelven neurotóxica y cómo se produce el daño neuronal. Brain are constantly active. ¿22, 22? 32. 14, 6, 1. Lo voy a repetir, chavos, se cortó. ¿Sí ven la pantalla? Sí, doctor, ya se ve. Sí, doctor. Uy. Brain are constantly active. One of the things they do is to cut up a molecule called amyloid precursor protein, or APP, to generate healthy signaling molecules. The way in which APP is cut is critical. Normally, APP is first trimmed by an enzyme called alpha secretase. The resulting molecules are non-toxic and are needed for normal brain function. But occasionally, a different enzyme called beta secretase accidentally cuts APP before alpha secretase can reach it, creating the sticky toxic beta amyloid protein. Beta amyloid molecules tend to bind to each other, forming small clusters called oligomers, and bigger stringy ones called fibrils. That eventually coat the neuron and form a plaque. In different ways, oligomers, fibrils, and plaques all disrupt normal neuronal function, leading to mental decline with age and eventually Alzheimer's disease. But what if there were a way to remove the beta amyloid from the brain? Healthy neuronal function could be preserved, and a major driver of Alzheimer's would be prevented. Entonces el daño empieza mucho tiempo antes. En esta tomografía por emisión de positrones podemos ver condiciones normales, su cerebro, la actividad neuronal en rojo y la funcional adecuada. En el deterioro cognitivo leve ya bajó, pero como en el paciente con Alzheimer ha bajado de forma significativa, y se alcanza a ver el crecimiento
de los ventrículos, se vuelve una verdadera hidrocefalia de presión normal. Este cuadro, que es un cuadro de una revista francesa, de una publicación francesa, en donde vemos, hay una línea, bueno, vamos a poner la línea amarilla, que significa cuando empieza ya los datos clínicos de demencia. Antes de eso, el daño subclínico, cómo empieza la presencia de proteína tau patológica, o sea, fosforilada, y después de eso ya se empiezan a hacer los depósitos de beta-amiloide y la presencia de la proteína tau patológica y depósitos de beta-amiloide en forma conjunta, y se viene acumulando en el lóbulo temporal, en verde más frecuentemente, y después el lóbulo frontal, y posteriormente ya se va extendiendo. Pero cuando el paciente empieza con los síntomas, que es en la línea amarilla, vean todo lo que ya recorrió de proceso fisiopatológico. Lo que quiere decir que cuando el paciente llega conmigo y tiene un año de olvidos, ha de tener unos 10 o 15 años ya con procesos degenerativos neuronales. Bien. Las manifestaciones clínicas. ¿Cómo puede empezar un paciente con problema demencial? Las principales manifestaciones inicialmente son la falta de concentración, trastornos de sueño, cambios en el estado de ánimo, en el carácter, la habilidad emocional y, por supuesto, pérdida de la memoria inicialmente reciente. Hay muchas otras situaciones que pueden darnos esto, como la depresión, como la toxicidad, como otras cosas. Hace muchos años, los antiguos clínicos no tenían ni siquiera tomografía. Era el cuadro diagnóstico del Alzheimer era clínico. Entonces, ya ven, para tener el diagnóstico clínico de enfermedad de Alzheimer debes de cumplir el deterioro, o sea, las 4 A's: amnesia, afasia, apraxia y agnosia. Amnesia, pérdida de la memoria; afasia, disminución y pérdida del lenguaje; agnosia, pérdida de la capacidad de conocimiento o reconocimiento de objetos o de personas; y la pérdida de la capacidad de ejecución de tareas, o sea, ejecutiva, como la apraxia, ¿sí? Como el esquema que vimos, las pruebas neuropsicológicas, la persona que no podía hacer o organizar los cuadritos rojos y blancos, o el armar rompecabezas, como lo vamos a ver más adelante. Esa es la apraxia. Por eso las 4 A's. Para que no se nos olvide, le pedimos, porque ahí nomás hay 3, que completemos las 4 A's. Y ahora sí tengo las 4 A's: amnesia, afasia, apraxia y agnosia. Ahí está la apraxia. Fíjense, un rompecabezas realmente sencillo, que tiene su chiste, los brazos, los piernitas, tiene cada quien su entrada. Una fase inicial de apraxia es una equivocación leve o muy discreta, pero esto puede evolucionar y podemos tener en fases avanzadas ya una apraxia en la construcción, que sería el no poder hacer eso. ¿Bien? Dentro del cuadro clínico también, bueno, la evolución de las demencias, vamos a tener nosotros una fase, una etapa inicial del Alzheimer. Ahí está la amnesia, la apraxia, la fase, etcétera. Cambios de la personalidad. Sin embargo, fíjense que la función motora es normal. El electroencefalograma y la tomografía pueden ser normales en las etapas iniciales. Viene una etapa intermedia donde todo esto va aumentando el daño y llegamos a la parte final, en donde hay un deterioro severo de las funciones intelectuales, rigidez de las extremidades, postura de flexión. Son pacientes que van a fallecer por complicaciones, por procesos infecciosos, cuadros neumónicos, van teniendo escalas de decúbito. Ya en estos pacientes, el electroencefalograma es lento, difuso, y la tomografía va a mostrar severo daño córtico-subcortical. La demencia es un proceso complejo, multifactorial, neurodegenerativo, con síntomas múltiples que afectan diferentes áreas clave en la vida del paciente, de las personas. Disminución de las capacidades cognitivas, actividades diarias básicas perdidas, problemas de comunicación y de conducta social. Es una enfermedad, la enfermedad de Alzheimer clínica, mucho más que solamente la pérdida de memoria. En la patología ya vimos presencia de placas amiloides, que también se llaman neurolíticas,
y los ovillos neurofibrilares que se encuentran dentro del interior de la célula. Macroscópicamente tenemos disminución del volumen cerebral, atrofia predominantemente en los lóbulos frontal y temporal. El cerebro llega a pesar hasta 1 kilo o menos de 1 kilo, siendo que pesaba de 1,5 kilos a 2 kilos. Los surcos entre las circunvoluciones se hacen más prominentes y va a haber una dilatación ventricular que va de la mano con disminución del funcionamiento. En resonancia magnética, en las etapas ya más o menos avanzadas, vamos a ver disminución del volumen. Vean cómo se ha achicado el cerebro. El cuerpo calloso, ubiquen el cuerpo calloso en la imagen del lado izquierdo. El cuerpo calloso es sumamente delgadito, muy disminuido. Pero la imagen más importante es la del lado derecho, en donde tenemos una atrofia del lóbulo temporal. En todo el lóbulo temporal parece una ramita, parece un arbolito chiquito, y ese lóbulo temporal está sumamente disminuido. Entonces vamos a compararlo, vamos a verlo en la foto de patología, el corte, cómo ha perdido estructuras ya normales. Ya sería muy raro que en este momento no ubicaran ustedes cuál es el cerebro atrófico, un aumento de los surcos, disminución del volumen de las circunvoluciones, y en el lado derecho el crecimiento ventricular, una hidrocefalia de presión normal. Áreas que tienen que ver con la pérdida de función, principalmente ahí, como ven, en la enfermedad de Alzheimer, la memoria y el lenguaje, que van sufriendo cambios por atrofia y que hacen que realmente sea muy complicado que el paciente vaya perdiendo las funciones, y que más complicado va a ser poderlas recuperar una vez que esto pues, es crónico degenerativo. Es tan difícil entender a veces la enfermedad de Alzheimer que mencionan muchos estudiosos que es como si armáramos un rompecabezas muy grande, pero no sabemos cuál es el producto terminado, o sea, no sabemos qué es, pero hay que armarlo el rompecabezas. Y vamos a tener 2 formas clínicas de la enfermedad de Alzheimer, la de inicio temprano y la de inicio tardío, teniendo como línea divisoria los 65 años. De manera que los pacientes que empiecen antes de los 65 años serán de Alzheimer de inicio temprano y arriba de eso de inicio tardío. Y se plantea la posibilidad muy certera de que hay factores genéticos y factores ambientales. Cerca del 30% de los pacientes con Alzheimer tienen historia familiar de demencias. Regresando un poquito, nada más para que vean los factores genéticos, donde hay mutaciones genéticas que van a ocasionar ese proceso degenerativo de la proteína precursora del beta amiloide, formando las placas neuríticas, que son esas placas como anaranjadas que ven ustedes ahí en las dendritas. Y además de eso, también las marañas neurofibrilares que se encuentran dentro del cuerpo neuronal, que ahí se ve muy clarito en el dibujito y en el esquema de la microfotografía electrónica. Esos son los 2 principales cambios: la presencia de placas seniles, ahí vemos un corte, y sobre todo en el área del hipocampo, que el hipocampo es esa figurita chiquitina que ven abajo en colores, y ubíquenla del lado derecho del esquema, pues esa es la zona del lóbulo temporal más importante. Bien. Entonces vienen los depósitos de beta amiloide y la ruptura de la proteína beta amiloide, que empieza con un proceso neurotóxico. Después viene la proteína tau y los ácidos neurofibrilares. La proteína tau es una proteína que ayuda a sostener la estructura de la célula nerviosa. Cuando se rompe, la estructura se colapsa. De la imagen del lado derecho podemos ver la proteína tau cómo ayuda a ir formando los microtúbulos, en donde ayudarán también al transporte más adelante de proteínas. La proteína tau se deshace, se rompe, entonces se pierde la estructura neuronal y la neurona va a morir rápidamente. Entonces, fíjense cómo ya tengo esos 2 primeros pasos.
Después esto ocasionará respuestas inflamatorias que van a ocasionar más muerte neuronal y todo esto va siendo exponencial. Por ejemplo, se mueren 4,000, luego 40,000, luego 400,000, luego 4 millones y así sucesivamente y con tanto daño. El estrés oxidativo, cuando se daña la mitocondria, que es la que genera energía, pues vamos a tener daño significativo y esto va a ocasionar mayor pérdida de tejido y mayor daño neuronal. Luego vienen otros puntos muy importantes, porque a raíz de este siguiente proceso va a acelerarse la muerte neuronal. ¿Cómo es esto? Bueno, vamos a tener niveles excesivos de calcio. Recuerden que el calcio es un ion con carga positiva, carga eléctrica positiva. Entonces el calcio va a entrar a sus canales, la membrana neuronal, entra la neurona, la excita y hace que la neurona funcione. Bueno, entonces, lo que vamos a ver, van a haber cambios a nivel neuronal por el acúmulo de beta-amiloide. ¿Qué es lo que va a ocasionar? Bueno, vamos a tener que aumenta el daño por la pérdida de neuronas. Vamos a explicarlo de la siguiente manera. Hay un neuromodulador, vamos a considerarlo neurotransmisor, si quieren. Un segundo, no. Ya. Se perdió mi pantalla, ¿verdad, chavos? No, doctor, sí se ve, pero se ve muy chiquita. Entonces ahorita. Ya se ve, doctor. Ya, gracias. Miren, yo tengo este número de neuronas con este número de sinapsis. Y entonces llega esta cantidad de glutamato que abre los canales para que entre esta cantidad de calcio, ¿sí? Eso es normal y funciona padre, estamos todos equilibrados. Neuronas, sinapsis, glutamato y calcio. Bueno, eso es normal y todos estamos funcionando perfecto. Sin embargo, ¿qué pasa cuando ya para esas alturas hemos perdido neuronas? Pues ahora tengo este nivel de neuronas con este nivel de sinapsis, ese número de sinapsis, pero tengo todavía este glutamato y todavía este calcio. Y el glutamato pues va a abrir los canales iónicos y el calcio va a entrar más porque va a haber más calcio y menos neuronas, menos sinapsis. Y eso va a provocar un fenómeno llamado excitotoxicidad, es decir, una sobrecarga eléctrica a nivel neuronal, algo para la que la neurona no está programada. Y eso se llama excitotoxicidad. La neurona se muere, se deshilacha y se hace fea. Y eso hace que en ese momento se triplique la muerte neuronal de la velocidad que llevamos perdiendo. Eso en la gráfica vamos a ver cómo disminuye precisamente el funcionamiento neuronal. Otros factores que influyen, la edad, por supuesto, el bajo nivel educativo, si el paciente tuvo algunos traumatismos o lesiones cerebrales o craneales previas, otros factores, ya por supuesto, la hipertensión, el colesterol elevado, la depresión es un factor agregado, el tabaquismo, las intoxicaciones por drogas, por alcohol, etcétera. Bien, entonces cuando nosotros vemos en el momento que aparecen los síntomas, pues ya avanzó mucho tiempo y ya es difícil poder tener o encontrar una solución o algo que pueda ayudarnos a regenerar o a detener el proceso destructivo. Entonces el análisis de los biomarcadores, eso es lo actual. Fíjense, si llega un paciente que ya tiene ya demencia de Alzheimer diagnosticada, vamos a suponer, pero ya tiene 10 años
ya tenemos un deterioro avanzado, hay poco que ofrecer, aunque hay tratamiento y vamos a hablar de eso. Incluso hay anticuerpos monoclonales ya que se están empezando a utilizar, pero ya tenemos poco que hacer, ya tenemos, bueno, mucho que hacer, pero poco que ofrecer en cuanto a un paciente ya con el proceso demencial. ¿En quién entonces tenemos que trabajar? Bueno, tenemos que trabajar con los hijos y los nietos de los pacientes de Alzheimer para tratar de modificar en forma favorable la posibilidad de que ellos puedan desarrollar un proceso demencial de tipo Alzheimer más adelante. Porque tenemos que predomina la parte autosómica dominante en la enfermedad. Y entonces por eso vale la pena hacer todos esos esfuerzos para tratar de trabajar con la gente que pueda tener más adelante un proceso demencial de este tipo. Entonces, ¿qué pacientes con qué tipo de olvidos o de deterioro cognitivo leve están en la etapa temprana de la enfermedad de Alzheimer y que van a progresar a la demencia ya tipo Alzheimer? Entonces, vamos a platicar de eso ya la clase de mañana, que vamos a ver los biomarcadores. Entonces, vamos a hablar de eso, porque sí es un poquito largo entenderlo, y está bien, porque ese es el presente futuro. Lo que vamos a ver ahora es que voy a pedirle, a lo mejor, al hijo o al nieto de un paciente que ya tiene Alzheimer, que se haga unas pruebas neuropsicológicas o que se haga una volumetría, resonancia magnética, y en unos 5 años lo volvemos a hacer para ir pronosticando qué posibilidades tiene de que dentro de 10, 15, 20 años o más pueda tener una enfermedad de Alzheimer. ¿Alguna pregunta hasta acá, muchachos? Yo sí, doctor. No Sí. me quedó muy claro la etiopatogenia cuando mencionó lo de excitotoxicidad. Ah, ok. Si Sí, pudiera volver a explicarlo. sí, claro. Mira, el, el funcionamiento de las neuronas es con corriente eléctrica, y lo vimos un poquito cuando platicamos de epilepsia. ¿Te acuerdas que en epilepsia estábamos hablando un poquito de eso, de los canales iónicos? Entonces, el calcio es un ion que necesita entrar a la célula, en este caso a la neurona, para excitarla y que funcione, que la neurona tenga su función. Ahora, el calcio entra a la neurona por sus canales iónicos, pero el calcio entra gracias a que el glutamato llega y abre el canal, ¿sí? Entonces, yo tengo en mi cerebro, equilibradamente, tengo una cantidad de un número de sinapsis, vamos a ponerlo, yo tengo un número de sinapsis, de neuronas y de sinapsis. Esas son las neuronas, es la sinapsis. Este es el glutamato que va a abrir el calcio que entre a esas neuronas y esas sinapsis. O sea, todo está como equilibrado, ¿no? O sea que si tengo, por decir un ejemplo, tengo 100 neuronas con 100 sinapsis y tengo la cantidad de glutamato suficiente para 100, que mete el calcio a 100. ¿Sí? Todo está perfecto. Bueno, pero ¿qué pasaría si en lugar de tener 100 neuronas, ahora tengo 30 neuronas, tengo 30 sinapsis, pero tengo glutamato para 100, con calcio para 100? Pues lo que vamos a encontrar es que va a haber mucho glutamato, que va a abrir mucho los canales iónicos para el calcio en menos neuronas, porque hay más glutamato y menos neuronas. Entonces, entrará más calcio. Pero el calcio, si entra demasiado, como tiene carga eléctrica positiva, entonces va a provocar una excitación de más, una sobrecarga eléctrica en la neurona. Esa sobrecarga eléctrica se llama excitotoxicidad, y eso mata las neuronas. Por eso, y me voy a regresar acá, por eso, cuando nosotros vemos acá, ya lo platico acá, fíjense, el paciente va perdiendo neuronas por los depósitos de beta amiloide y por la ruptura de la proteína tau.
Pero justo en ese momento, fíjense, dice respuestas inflamatorias, ¿qué sigue? Estrés oxidativo y niveles del calcio. Cuando los niveles del calcio se aumentan, ¿qué pasa? ¡Pum! Se va para abajo. O sea, se mueren más neuronas por la entrada excesiva de calcio, que lo tenemos ahí, que como lo vimos, ¿sí? Ahí está la entrada excesiva de calcio que ocasiona que las neuronas mueran más rápido, ¡pum! Más. Y eso va a partir de eso, de la excitotoxicidad que hace que se multiplique la muerte neuronal. No sé si quedó claro, todavía no. Ya, doctor, y ahora sí ya me quedó claro. Muchas gracias. Bueno, sí, muy bien. Entonces, nos vemos mañana, chavos, ¿sale? Sí, doctor, hasta mañana. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta mañana. Mañana.